Hola, bienvenidos a todos a su Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Mi nombre es John Rosas, chef docente del área de panadería y pastelería. Hoy con un super invitado, Harinera del Valle, y su producto Haz de Oros. También nos acompaña Edilberto Perilla, que es el representante de la marca como tal. Edilberto, buenas tardes. Buenas tardes, Edilson. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Edilson Perilla, soy asesor técnico de Harinera del Valle con la marca de harina de trigo Haz de Oros Industrial. Queremos compartir con ustedes una receta para ustedes fácil, práctica y rápida de hacer. Antes de continuar quisiéramos saber si todos nos escuchan bien, si la imagen está bien, si el sonido está bien para poder continuar. Pueden preguntar cualquier cosa en cualquier momento de la emisión, para eso estamos para responder. Y vamos a explicarles el uso de la harina, las propiedades de la harina. La Harinera del Valle ha sido un aliado nuestro durante mucho tiempo y lo seguirá siendo con su gran producto, un producto de excelente calidad, sobre todo para nuestros procesos de panadería y pastelería en todas las áreas que dictamos. Bien, el producto que traemos para ustedes el día de hoy es un producto, un pan enriquecido, un pan aliñado, de alguna manera lo llama el bogotano o el colombiano un pan aliñado, un pan con una carga de grasa y de huevos relativamente alta y al cual venimos acostumbrados, ya que el colombiano, digamos que casi en la mayoría de panes acostumbramos a tener una carga relativamente media o media alta de grasa como todos. También conocemos este tipo de producto como un pan brioche, que se ha vuelto comercial, sobre todo en el uso para hamburgueserías o para panes de acompañamiento como tal. Así lo es, ¿cierto, Edilberto? Así es, chef. Edilson, perdón. Edilson. Edilson nos va a contar un poquito sobre la harina, las propiedades de la harina, sobre todo lo más importante para el panadero, para nosotros cuando fabricamos pan, que es el porcentaje de proteína y los beneficios que nos da esta en los procesos de panificación. Edilson, por favor. Gracias, chef. Bueno, buenas tardes nuevamente. Como les dice el chef, hoy estamos trabajando con una harina de trigo que se llama Haz de Oros Multipropósito. Esta harina tiene una proteína del 12.5 al 14.5%, como su nombre lo dice, multipropósito, sirve para todas las preparaciones que vayamos a hacer en las panaderías o también en el área de cocina, funciona muy bien. Entonces, hoy, como decía el chef, vamos a utilizar harina, sal, azúcar, margarina. En este caso vamos a utilizar también otra marca nuestra que se llama Natura. Es una margarina también multipropósito, tiene un contenido graso del 76%. Y pues vamos a ver el paso a paso aquí con el chef. Entonces cualquier duda o pregunta pues la pueden hacer con todo gusto. Bien, el desarrollo de la receta de hoy los vamos a apoyar en una máquina, aunque efectivamente si queremos hacerlo en casa podemos hacerlo de manera manual, siguiendo los pasos que vamos a efectuar en la receta. Voy a dictarles los ingredientes, las cantidades de los ingredientes para que las puedan apuntar y puedan elaborar este rico producto en casa o en los talleres que quieran hacerlos. Entonces tenemos harina de trigo Haz de Oros, multipropósito, Edilson. Así es. 500 gramos. Utilizamos el 50% de huevo, que serían 250 gramos de huevo. Azúcar, tenemos 15 gramitos de azúcar. Sal, 10 gramos. Levadura fresca, que es la que tenemos acá. Estamos utilizando más o menos 15 gramitos. Se puede hacer el cambio a levadura seca. Recuerden que levadura seca se encuentran también en los supermercados. El cambio se aproxima más o menos a la mitad. Si de aquí decimos 15 gramos, más o menos 7.5 gramos de levadura seca. 60 gramitos de leche, 250 gramos de margarina Natura y semillitas y unos frutos secos como para decoración o complementar la receta. Aún así también tenemos un poquito acá de agua por si la receta nos pide un poco más de humedad en su mezclado. ¿Listo? El paso a seguir es muy sencillo. Vamos a colocar en la olla de la batidora todos los ingredientes excepto mi materia grasa, menos la margarina, y vamos a empezar a hacer un amasado lento esperando que haya o inicie un desarrollo de gluten lento. ¿Listo? Entonces vamos con la harina. Siempre tener cuidado en casa de no mezclar directamente levadura y sal, ya que la sal es un bactericida. Entonces vamos a dejarla por acá aisladita o se puede colocar después de que ya se hayan integrado un poquito los ingredientes un poco más adelante. Azúcar, leche y huevitos. Entonces recuerden, de una manera muy sencilla colocamos todos los ingredientes y reservamos la materia grasa que quedó aparte de la mezcla. Listo, aquí vamos a estar más o menos
unos 4 minuticos de amasado lento, vamos a ir revisando que la masa tenga una consistencia, que nosotros llamamos como una tenacidad o una fuerza en la masa, que es lo que me va determinando que sí voy teniendo un desarrollo de gluten dentro de mi masa. Y después paulatinamente colocamos lentamente la carga de grasa para no retroceder ese desarrollo de gluten, sino tener una secuencia clara en la elaboración de la masa. ¿Listo? Bueno, usamos el ganchito para todo el proceso que sea de panadería y iniciamos con una velocidad baja. Bien, mientras nuestra masita va en un proceso de amasado, pues queremos compartirle con Edilson los otros productos que tiene la compañía, que también utilizamos aquí en la escuela, que tienen o son más específicos para unos trabajos, unos productos un poco más puntuales, que Edilson nos va a compartir como la información para que conozcamos tal vez algunos productos que no son tan comerciales, pero que definitivamente sí los tiene la compañía y son muy buenos productos. Claro que sí, chef. Bueno, como les decíamos, hoy estamos trabajando con haz de oros multipropósito, pero también dentro de nuestro portafolio industrial tenemos harina para congelados, para procesos que van al frío. Tenemos también harina para tortas y ponqués, tenemos harina para hojaldres y galletas, tenemos harina 100% integral. También contamos con premezclas, tenemos premezclas de torta de vainilla, torta de chocolate, tenemos... como les decíamos, margarinas bajo la marca Natura, tenemos otra que se llama La Americana. Entonces, en nuestras redes sociales pueden encontrar información, recetas. Somos @hasdeorospanadería en Instagram y en YouTube. Entonces, ahí pueden encontrar toda esta información. Hasta el momento, vamos claros. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta acerca del proceso que lleva el chef aquí con el tema del brioche? Ok, listo. Listo, como para contarles, mientras amasamos de manera manual, si no tenemos una batidora en la casa, lo que vamos a hacer es una coronita con la harina. Dentro de la corona colocamos nuestros ingredientes líquidos, que en este caso fueron leche y huevos, para recordarles. Fuera de la corona colocamos azúcar, sal y vamos integrando lentamente. Podemos hacer un desarrollo de amasado normal, manual, simplemente haciendo un poco de fricción en la mesa, hasta que la masa vaya generando alguna resistencia, que sería el mismo trabajo que vamos a obtener aquí con ayuda de la máquina. Y luego haciendo la posterior ingreso de la materia grasa en pequeñas porciones como tal, ¿listo? Recuerden que en nuestros procesos de panadería, en el uso de levadura, necesitamos un tiempo de fermentación. Es usual que en casa no tengamos un aparato específico para hacer nuestros procesos de fermentación, los podemos hacer a medio ambiente con las masitas tapadas después de que les demos la forma. Y ellas van paulatinamente haciendo su proceso de fermentación normal, que puede oscilar entre unos 30 a 40 minutos dependiendo de la temperatura que tengamos en el taller. Quiere decir que no es necesario que tengamos un equipo, una máquina o unos equipos específicos para poder hacer el desarrollo de esta masa en casa y poderla saborizar. En la mañana, junto con Edilson, hicimos unas pequeñas muestras de algunos panes, los cuales, si se dan cuenta, podemos hacer cualquier tipo de forma o cualquier tipo de presentación y saborizarlo con semillas, con chocolate. Aquí tenemos algún tipo de pan relleno con un chorizo, unos con frutos secos. Quiere decir que es una masa versátil que puedo saborizar y puedo darle diferentes presentaciones según la ocasión que amerite como tal. ¿Listo? Vamos a chequear cómo va la masa. Aquí ya llevamos más o menos unos 3-4 minuticos de batido. Y esta es la textura que tiene mi masa en este momento. ¿Listo? Recuerden que yo debo ver que la masa tiene cierta resistencia, cierta fuerza, cierta consistencia antes de que inicie el ingreso de la materia grasa a la masa. Esta masa tiene una característica y es una masa que tiene que quedar bien elástica, que debe quedar algo que nosotros llamamos técnicamente como sedosa, como suave. Debo ver que tiene una muy buena extensibilidad en la masa para determinar que sí hice un correcto desarrollo de gluten. O sea, Edilson, si nos quieras apoyar con algo, yo ahora mientras tanto voy a empezar a hacer la adición de la grasa en pequeñas porciones, pueden ser más o menos como 20-30 gramos entre cada porción. Voy a colocar una porción, espero que la masa
homogenice esta carga de grasa para que luego continuar con la siguiente. Listo, no se hace un ingreso tan recurrente, tan encima, sino uno, espero que se acepte la grasa y vuelvo y coloco otra carga de grasa. Entonces aquí voy a empezar con la primera y vamos haciendo toda la dice. Otro punto que debemos tener en cuenta nosotros como panaderos es controlar la temperatura de la masa. ¿Listo? Entonces aquí el chef tenía lista el agua fría. En este caso, como estamos trabajando con una masa muy enriquecida con materia grasa y con bastante huevo, estas masas se tienden a calentar muy fácil. Entonces la herramienta número uno es trabajar temperatura. En este caso tener agua fría para cuando ya salga la masa aquí del equipo tenga una temperatura de 24 a 28 grados centígrados, que es importante. Sea un pan enriquecido como el que estoy trabajando el día de hoy, o sea uno tradicional, sea una mogolla hamburguesa, un pan perro, un pan pullman, un pan tradicional de los que vemos en nuestra panadería de barrio, se deben controlar esos temas. Es muy importante para el proceso, para que el producto quede uniforme como lo que vemos aquí en esta parte de los productos que se hicieron esta mañana. Sí, se puede controlar o con el agua, también se puede controlar con la temperatura de la leche, se puede controlar con la temperatura de los huevos, para que yo pueda evitar, digamos, esa fricción que puedo tener en el amasado, sobre todo. Nos preguntan si la masa se puede dejar de un día para otro en la nevera. Sí, sí se puede dejar y de hecho es muy favorable. Entonces aquí, ¿qué hago? Jugar con un poco con la levadura. Entonces yo no voy a colocarle ya el porcentaje que estoy trabajando en la receta, sino le bajo a la mitad o un poco menos, dependiendo del número de horas que yo vaya a fermentar. Pero esos procesos largos de fermentación en nevera ayudan muchísimo al proceso. ¿En qué sentido? Vamos a encontrar unos panes con mejor textura, con mejor sabor, con mejor miga, todo muy favorable para el tema de la panificación. Sí se debe limitar como el número de horas, más o menos, dependiendo la cantidad de levadura que se utilice. Eso que es importante, tener claridad en que el número de horas no pueden ser tan extensas, sino debe controlarse también el número de horas que va a estar en refrigeración. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Ok. Sobre todo cuando utilizamos este tipo de equipo, ¿cierto, Edilson? Hay más fricción porque las batidoras nos sirven para elaborar procesos de panadería, pero al que la olla no tenga movimiento, como las ollas de las mojadoras o las amasadoras que utilizamos en panadería, generan una mayor fricción. Por ende, debo ser más consciente que cuando hago ese tipo de procesos en batidoras como estas, debo controlar más la temperatura, ya que no hay como una ideación de la masa en su proceso de elaboración. Chef, también nos preguntan que si usar masa madre, ¿eso reemplaza la levadura? Bueno, si yo tengo una masa madre muy bien elaborada, muy bien cuidada, muy bien alimentada, la puedo trabajar, pero siempre es recomendable ayudarle con una dosis pequeñita de levadura, 0,1, 0,2, porque si la hacemos totalmente responsable a la masa madre, a veces los panes quedan un poco bajitos de volumen. Entonces, pues depende también lo que yo esté buscando o lo que mis clientes me estén pidiendo. Pero sí se puede trabajar 100%, pero generalmente lo que uno ve en el mercado, en las panaderías, es que los clientes utilizan gran parte de masa madre, 20, 30%, pero le colocan una dosis baja de levadura para reforzar un poco la estructura. Sí, está perfecto. Muy buena pregunta porque el tema de masa madre día a día se pone más fuerte, ¿cierto, Sí. chef? Es un proceso que está en tendencia y es un proceso mucho más saludable. Ajá. Y es un buen proceso, es un producto de mejor estructura y mejor sabor. Siempre recordemos que el tema de masa madre lo que realmente nos está aportando sobre todo es un tema de estructura, aroma y sabor en el producto. Aquí en mi batidora sucede algo bien característico y es que empiezo a determinar mi desarrollo de gluten cuando la masa tiene la propiedad o la capacidad de limpiarme prácticamente toda la olla. Eso me va indicando de manera visual, pareciera que no, pero de manera visual me está indicando cuándo definitivamente voy haciendo un buen desarrollo de gluten y cuándo definitivamente todavía está un poco lento. La olla debe limpiarse casi que por completo y eso hace que yo identifique de alguna manera que sí tengo un buen desarrollo o extensibilidad en la masa como tal. ¿Listo? Aquí vamos más o menos como por el 50% de la grasa total en la adición y seguimos dando un proceso de amasado. Al ser un pan tan enriquecido, digamos que la adición de grasa va relativamente lenta para no frenar el desarrollo del gluten. Así es.
Me gustaría saber de dónde se conectan, de Bogotá, de qué más ciudades, para saber hacia dónde va el seminario dirigido, a qué clientes, o a qué personas, o a qué aficionados. Ok, muchas gracias. Qué súper. Muchas gracias. Ahí digamos en las ciudades hay que tener claridad que dependiendo de la temperatura ambiente también se maneja la cantidad de levadura, ¿no? Ciudades de clima más cálido tal vez es un poco más prudente el uso o de menor cantidad del uso de la levadura, ya que hay una temperatura más acorde para la levadura. Y también hay que tener en cuenta que independientemente de la ciudad que estemos, si estamos en Armenia, en Manizales, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, sea la ciudad que sea, debemos controlar siempre la temperatura de la masa. La masa no puede superar nunca 28 o 30 grados porque ahí vienen problemas con el tema de calidad del producto como tal. Cuando encontramos panes caídos hacia los lados, muy arrugados, es porque generalmente pasan esos procesos de que las masas, y pasa mucho, generalmente a veces el panadero desconoce un poco esa técnica del manejo y control de temperatura de masas. Entonces, independientemente, como les decíamos al inicio del seminario, sea la masa que sea, hay que controlar la temperatura. ¿Listo? Entonces, esta masa es de mucho control porque como tiene bastante margarina y tiene bastante huevo, entonces el desarrollo de gluten es un poco demorado. Entonces, por eso aquí el chef tomó la decisión pues, de hacerlo de esta forma y no hacerlo totalmente directo, de adicionar todos los ingredientes a la amasadora, a la batidora en este caso, el día de hoy. Entonces es una técnica que se debe tener muy en cuenta para el tema del proceso de cualquier pan. ¿Sí? El panadero, o tenemos en casa la opción de hacerlo con la grasa directa, aunque tal vez siento yo que es un poco más demorado el desarrollo del gluten. Total. Sí, a esta técnica que aplicamos hoy, que es colocar la grasa después de que ya hemos verificado que hay un inicio de mi desarrollo de gluten en la masa. ¿Listo? Pero es válida las dos, son válidas las dos técnicas. Si lo hacemos artesanalmente en la casa, manual, también se puede hacer y hay que darle trabajo manual hasta desarrollar el gluten, que se logra. Es un poco demorado, pero se logra. Bien, si quieren podemos ir chequeando como la textura que tiene ahora la masa. Visualmente, después de que ya lo hago muchas veces, obviamente puedo entrenar como el ojo en chequear qué textura tiene la masa. Aquí puedo empezar a identificar qué tanta extensibilidad ha tenido mi masa. En este tipo de masas con un alto contenido de grasa tengo una extensibilidad relativamente importante en el producto, y aquí es donde podemos chequear de alguna manera nuestro desarrollo de gluten. Y ya esto es lo que llamamos como una masa sedosa, es algo, se puede percibir algo pegajosa, pero muy al final es manipulable, es manejable como tal. Vamos a darle un minutico más de batido y ya vamos a sacar la masa para formado final. ¿Hay más preguntas por parte de los asistentes que podamos ir resolviendo? ¿No? Ok. Como les decía el chef, esta masa que se está elaborando de hoy, el pan brioche, también se ha hecho muy famosa y muy fuerte aquí en Colombia con el tema de las hamburguesas, sobre todo las hamburguesas gourmet. Ahorita muchos clientes buscan ya salirse de lo tradicional y buscar una hamburguesa con pan brioche. Entonces buscan que el pan sea más suave, que tenga mejor sabor, y con esta receta se logra ese objetivo. Bien, ya estuvo nuestra masa. Aquí voy a colocar un poquitico de aceite, simplemente para que yo pueda manipularla mejor, no se me adhiera como a la mesa. Y vamos a chequear aquí qué textura nos dio nuestra masita. Se ve brillante. Listo, aquí podemos apreciar ya como la textura que tiene. En algunos libros encontramos también que mi relación de gluten es cuando la masa tiene cierta resistencia y no se deja aplastar, sino se devuelve fácilmente.
Debemos tener en cuenta que aquí estamos trabajando con harina de trigo industrial. ¿Sí? La compañía Harina del Valle tenemos dos referencias, tenemos línea familiar y tenemos línea industrial. En el caso de la industrial es una harina de alta proteína y tiene oxidante. En este caso tiene vitamina C, que es ácido ascórbico, que es lo que hace, lo que dice el chef, que las masas tengan mejor fuerza y mejor resistencia. Entonces, con la harina que encontramos en el supermercado normalmente, es una harina totalmente diferente, es una harina de baja proteína. Entonces, esta harina la podemos utilizar, por ejemplo, para tortas o para procesos más caseros, para panados o para cosas más caseras o para temas de cocina funciona muy bien. Pero para el tema de panadería sí es importante tener en cuenta esa característica, chef. Claro que sí. Quiere decir que cuando pensemos en procesos de panificación o en elaborar algún tipo de pancito como esto en la casa, preferiblemente compramos harinas en sitios específicos o en sitios dedicados a la comercialización de productos de panadería y pastelería, más no digamos ir al supermercado que nos queda cerca a comprar la harina, ya que este tipo de harina no tendría la proteína adecuada para el proceso de panificación. Así es. Chef, nos preguntan si los tiempos de reposo se hacen en refrigeración o en temperatura ambiente. Los procesos de reposo específicamente se deben hacer en refrigeración por el proceso de fermentación inicialmente, ya que si no damos algo de frío a la levadura sigue en un proceso de fermentación constante y no tengo cómo limitar o retroceder o detener ese proceso de fermentación como tal. Digamos que el proceso de frío para dejar descansar las masas es más por el proceso de la levadura que ya en mi masa como tal. Porque se está trabajando con un ser vivo. La levadura es un ser vivo que nace, reproduce y muere. Entonces, en este momento, aquí ya hay una temperatura de la masa, entonces la levadura, cuando la tenemos, la que estamos utilizando el día de hoy, es fresca. Es decir, esta levadura está en la nevera entre 3 y 5 grados centígrados. ¿Sí? Cuando ya entra a la amasadora o a la batidora, en el caso de hoy, ya empieza a subir la temperatura, como hablábamos, de 24 a 28 grados. Y entonces ya la levadura empieza a subir el ánimo y básicamente entonces lo que les decía el chef, si queremos reposar un tiempo es mejor en frío para detener la fermentación un poco y ganar el tema de sabores, que es lo que se logra con estas fermentaciones. Listo, yo creo que ven la textura un poco suave, es normal que este tipo de masas sean como tan sedosas por el desarrollo de gluten y la carga de grasa que tienen, listo, pero van a ser completamente manipulables y yo puedo hacer mis mogollitas que me queden con una textura organizada y bien lisas. Chef, nos preguntan qué cantidad de proteína debe tener la harina para la panadería. Es recomendable que tenga siempre arriba del 11% para el tema de panificación. En el caso de hoy tenemos una harina que tiene mínimo 12.5%, ¿sí? Entonces en el mercado se encuentran muchas referencias. En el caso de nuestras marcas tenemos varias, como les decíamos, y la de hoy tiene 12.5, 14.5 promedio, pero siempre tiene que tener una proteína alta. La de consumo masivo son harinas que tienen abajo del 10, entonces obviamente este proceso no nos iría pues tan bien. Podría salir, no puedo decir que no, pero obviamente que encontramos panes de menor volumen, con unos alveolos diferentes. Entonces el objetivo de encontrar o trabajar con harinas apropiadas es encontrar pues la mejor calidad. Listo, con la cantidad de levadura que colocamos en nuestra masa hoy, este proceso de fermentación en una temperatura alrededor de 33, 32 grados, que sería como la temperatura adecuada de fermentación, tardaría más o menos unos 20 minutos. Lo que un libro normal nos va a recomendar, o lo que nosotros recomendamos, es dejar fermentar la masa hasta que más o menos duplique su tamaño. Es una referencia visual, pero digamos que la herramienta que tenemos en la mano para determinar si el producto ya leudó o no leudó. Listo, recuerden que el tiempo de leudación va directamente ligado a la cantidad de levadura que coloque, a la temperatura que tengo en el taller donde estoy elaborando la masa, ¿sí? Y al tipo de pan que estoy elaborando. Entonces, digamos, para que tengan una guía y no se nos vayan un poquito perdidos con la cantidad de levadura que usamos hoy para esta cantidad de harina, nuestro tiempo de fermentación tiene que oscilar entre 20 y 30 minutos el tiempo de fermentación. Recuerden que el horno debe estar precalentado. Vamos a estar más o menos horneando entre 170 y 180 grados centígrados
Y para una piecita aquí que hicimos, piecitas de 60 gramos, estaremos en el horno en un promedio de unos 12, 15 minutos promedio. Es importante que también chequeen si el horno está funcionando bien, si está trabajando bien, que el producto tenga como ese tiempo rango de horneo como tal. Vamos a colocar un frutico seco como por decoración. Listo, recuerden que el formato puede ser el que ustedes quieran. Yo puedo coger la masa y colocarle algún tipo de relleno, si quiero. Otro tipo de frutos, otro tipo de semillas. Como les decía el chef, el tema de la fermentación es muy importante, ¿sí? Entonces, si lo vamos a hacer en la casa, hay que cubrirlo pues con un plástico y dejarlo pues que duplique su tamaño. Pero si tenemos ya los equipos ideales, si ya yo tengo una panadería en la cual produzco, entonces la temperatura debe estar entre 30 y 35 grados centígrados y una humedad relativa entre 70 y 80%. ¿Esto en qué nos ayuda? A que las masas no queden resecas en la parte superior y los productos también al interior queden más suaves y esponjosos. Ese es el objetivo pues de controlar este proceso. También nos preguntan si el calor del horno se pone solo abajo o arriba y abajo. Bueno, si tengo un horno en mi casa que tiene irradiación de calor en las dos partes, el ideal es que las dos estén funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Para que la cocción del pan sea homogénea como tal. Listo, digamos que ahí lo que recomendamos acá en la Mariano a todos los alumnos cuando toman ese tipo de talleres es que es mi responsabilidad o digamos que eso favorece un poco a mi proceso que yo conozca si el horno está funcionando bien o si quema más abajo o si quema más arriba y yo como el que estoy utilizando el horno sepa cómo puedo aprovechar mejor ese recurso y cómo me va a quedar mejor el producto. También digamos que en las clases solemos recomendar que si no están seguros que el horno esté calibrado o que esté reflejando bien la temperatura, compren un termómetro de horno, que es como un termómetro metálico que yo puedo colocar dentro del horno y él me refleja con mayor exactitud qué temperatura tiene. Con eso voy un poco más seguro de que mi proceso de horneo está quedando bien y va a funcionar bien. Una pauta que yo le doy al alumno es que si en la clase como tal estamos haciendo piezas de 60 gramos y nuestra pauta es que son 15 minutos, en casa debe estar más o menos cercano a ese tiempo para que nos quede el producto. Si hay una diferencia muy alta en tiempo, quiere decir que el horno no me está funcionando tan bien o no está calibrado o yo lo estoy usando de una manera que no es la correcta. Yo aquí voy a colocar a precalentar ya nuestro horno. Es importantísimo que el horno esté precalentado antes de que empecemos con el inicio de cocción y el tiempo de precalentamiento pues varía del tipo de horno que yo tengo. En casa tal vez mi horno puede tardarse 15 o 20 minutos precalentando, digamos que en el horno que nosotros utilizamos aquí en la cocina estudio tarda más o menos unos 4 o 5 minutos precalentando, entonces lo que hay que verificar es que definitivamente sí se precalentó bien en la temperatura que necesito con anterioridad. No sé si ella pregunta de las grasas, de las harinas, del producto, de la receta. Nos preguntaban si podría reemplazar el huevo por otro producto. Yo puedo reemplazar esa carga de huevo por algún ingrediente líquido, obviamente ya cambiaría todo el producto como tal, ya dejaría de ser un pan aliñado, un pan enriquecido, un pan brioche, por otro tipo de pan, pero sí puedo hacer casi que el cambio del líquido de huevos a otro líquido como agua o leche, ¿sí? O algún tipo de líquido saborizado previamente, como con café o algún tipo de especie, se puede hacer el cambio. Ya cambiaría por completo la receta, pero puedo hacer el cambio como tal. Listo, lo mismo en las cargas de azúcar, puedo subirlas un poco. La receta que nosotros les dimos acá en la Mariano hoy es una receta de una masa neutra, pero puedo subir un poquito la carga de azúcar para hacerla un poco más dulzona o un poco más enriquecida en la parte de azúcar. ¿Listo? Entonces aquí, digamos, les voy a mostrar 3 mogollitas iguales a las que montamos ahorita en la clase, que yo ya tenía aquí fermentando. Como nos contaba
he dicho ahora con anterioridad, lo que hicimos con esta fue colocarles un poquito menos de levadura para que su proceso de fermentación fuera un poco más lento y fuera haciendo este proceso mientras iniciábamos este en vivo y fuera la fermentación un poco más controlada como tal. Digamos que aquí ya duplicó mi tamaño. Yo también con el uso y con la experiencia puedo reconocer al tacto que tanto ha fermentado la masa, si ya duplicó, si ya es la carga suficiente de gas que tengo para que entre al horno. Nos preguntan qué porcentaje de hidratación es recomendable para esta masa. ¿Qué porcentaje manejó? De hidratación, Chef? Sí. estamos más o menos en líquidos al 50% y más o menos un 5% de leche. Digamos que la hidratación en líquidos que colocamos es alrededor del 55%. Más la carga de grasa. Lo que pasa es que este tipo de pan tiene un trato especial, sobre todo por la carga de grasa que tiene. No es una masa como tan común, digamos, en una panadería normal tener un pan que tenga una carga de grasa del 50%. Hay que contar que esa carga de grasa también aporta una determinada cantidad de humedad a la receta. Así es. Bien, estamos bien de tiempo, Mile. ¿Cómo van todos? ¿Está clara la receta o hay algo que reforzar? ¿Alguna pregunta acerca de algún ingrediente, alguna temperatura? Pero nos podríamos recordar todos los ingredientes que utilizamos. Claro que sí, Mile. Utilizamos harina haz de oros multipropósito 500 gramos. Utilizamos 15 gramitos de azúcar. Utilizamos 10 gramitos de sal. 250 gramos de huevo, que equivale en promedio más o menos a 5 unidades, a 5 huevitos. Y utilizamos 250 gramos de margarina natura. Y me queda pendiente de la levadura, que fueron aproximadamente 12 gramos de levadura. Listo, ya vamos a estar con el horno precalentado. Vamos a meter las piecitas que teníamos ya para hornearlas. Es nuestro proceso final. Aquí digamos que yo voy a tener en cuenta que en la misma lata tengo productos de 2 tamaños diferentes. Quiere decir que que es una trencita que rellenamos con una ganache de chocolate, que tiene un peso mucho más alto, tendrá un tiempo un poco más prolongado en mi horneo a una piecita que es más pequeña, que esta es igual a la que montamos ahora, que son de 60 gramos. Siempre el tiempo va relacionado directamente con el tamaño de la pieza específicamente. Pueden haber otras variantes, pero inicialmente lo primero que voy a cerciorar es que el tamaño de la masa o el tamaño del producto que yo voy a hornear es el que inicialmente me indica qué tanto tiempo y qué temperatura sería la más adecuada para este tipo de producto, de tamaño de producto como tal. Nos preguntan si desean agregar el chocolate, qué cantidad y cómo se puede colocar. ¿En el backup? ¿En este? Sí, me imagino que en cualquier pan, ¿no? Hay varias maneras de adicionar un chocolate. Pues ahorita está muy de moda este que es el backup, ¿sí? Entonces, generalmente es una pieza de 300 gramos promedio de masa y al interior se le coloca aproximadamente unos 100, 120 gramos para que realmente se sienta el sabor, ¿sí? En el caso de este producto que se presenta el día de hoy. Entonces, esto viene siendo aproximadamente el 20-30% promedio, porque lo ideal es eso, que tenga buen sabor y que se utilice un chocolate con un muy buen contenido de cacao para que realmente se sienta en el paladar, ¿vale? Como les decíamos al iniciar, ¿hay alguna pregunta, Milena? ¿Sí? ¿Cuál es? Nos están preguntando si utilizan levadura granulada, ¿se usa más o menos que si se utilizara de la fresca? Menos. Generalmente, digamos, si hablamos en porcentaje panadero, entonces, si una formulación lleva para 1000 gramos de harina 30 gramos de levadura fresca, utilizamos, como decía el chef, el 50% o la tercera parte. Eso depende, digamos, del proceso que esté trabajando yo, ¿sí? Entonces, se puede trabajar o 3-1, ¿sí? 3 partes de fresca por una de instantánea, o activa seca, o el 50%, dependiendo si del proceso que vaya a manejar. También nos preguntan que si cambian la margarina por mantequilla, ¿se debe reducir la hidratación o la cantidad de huevos?
Es posible que si cambio de margarina a mantequilla pueda que la masa absorba un poco menos de los otros líquidos. Quiere decir que voy a ser un poco más prudente. Nosotros en la clase o inicialmente cuando empiezo a desarrollar una receta de ceros voy a ser prudente con los líquidos porque como no los tengo tan medidos de una manera exacta puede que me sobre o me falte un poco de agua. Quiere decir que si utilizo margarina, pues mantequilla versus margarina posiblemente necesito un poco menos de líquido la receta. ¿Listo? Pero siempre nosotros recomendamos en una asesoría cuando visitamos clientes o en la clase, digamos que al inicio cuando voy a practicar una receta de ceros, ser prudente con la cantidad de líquidos porque la cantidad de líquidos va directamente ligada a la absorción que tenga la harina. Exacto. ¿Listo? Entonces puede que en algunos casos sea un poquitico más o en algunos casos sea un poquitico menos. Entonces digamos que somos prudentes al inicio. Ya después de que elabore la receta, con varias veces que la elabore, puedo ya ajustarla con exactitud la cantidad de líquido que va a pedir la masa como tal. También nos preguntan si se puede utilizar levadura seca. Bueno, comercialmente, para que aclaremos este tema, comercialmente digamos que encontramos tres tipos de levadura. Una que es la fresca, que es la que utilizamos hoy, y comercialmente encontramos dos tipos de levadura secas, seca instantánea y seca activa. Digamos que es más común que todos reconozcamos la levadura seca activa, que es la que encontramos en el supermercado, normalmente en un tarrito. Esa levadura seca activa requiere un proceso de prehidratación, que por lo menos requiere media hora o un poco más de media hora para que la levadura pueda funcionar como yo esperaría que funcione. Pero cualquiera de las tres levaduras, si las trato como deberían, funcionan de una manera perfecta. ¿Listo? Recordando siempre que la cantidad que nosotros recomendamos promedio es un poco menos de la mitad de lo que utilizo en fresca. Exacto. Y es importante lo que les decía el chef. En el caso de la seca, la activa seca, ella en el empaque trae un procedimiento y hay que seguirlo al pie de la letra. Es decir, hay que calentar agua a una temperatura, hay que adicionar algo de azúcar y dejarla que ella actúe, que se active, y ahí en ese momento cuando ella burbujea es cuando realmente la puedo adicionar, en este caso digamos a la batidora, ¿sí? No antes, porque si no, no va a actuar y no va a fermentar. Y la otra, que es la instantánea, su nombre lo dice, se utiliza de una, ¿sí? Sí, usualmente el fabricante pide como que se mezcle con la harina, que es un ingrediente de temperatura media, y arranco mi proceso de amasado, de mezclado normal. Entonces, como les decíamos al inicio del seminario, en nuestras redes sociales pueden encontrar muchísima información para que nos sigan, por favor, como Haz de Oros Panadería en Instagram, en YouTube. Entonces ahí pueden encontrar información valiosa, recetas, balanceamiento de fórmulas, manejo de ingredientes, manejo de temperaturas, que muchas veces tenemos muchas dudas, inquietudes y a veces como que uno no encuentra unas cosas y las va a hacer y realmente no son, o sea, no salen como uno las encuentra en internet. Entonces, digamos, en la página encuentran formulaciones bastante balanceadas y bastante aterrizadas porque es el día a día de Haz de Oros como tal. ¿Tenemos más preguntas, Milena, por parte de los asistentes? ¿No? Ok. Nos preguntan si por las redes se puede comprar este tipo de harina para pan. No, en el caso de por redes no. Nosotros tenemos venta directa con Harinera del Valle. Nosotros tenemos una línea de servicio al cliente que es la 018000 51 40 20. Ahí se pueden comunicar desde cualquier parte del país, toman sus datos, el sector, el barrio, la localidad, y ahí les envían un asesor comercial para que los pueda visitar y les pide unos documentos básicos para el tema de la facturación. En el caso directamente con Harinera, si de pronto también quieren adquirir el producto, lo pueden conseguir en ciertos almacenes como Al Costo, Macro o distribuidores autorizados. En el caso de Bogotá tenemos varios distribuidores en diferentes partes de Bogotá, tenemos en el centro, por la carrera 30, ¿sí? Entonces con la línea 018000 se pueden orientar un poco mejor si ya quieren un vendedor directo por parte de Harinera del Valle. Listo, Mili, no sé si tengan alguna otra pregunta. Nosotros estamos ya en nuestro proceso de horneo. Esperamos que realmente el proceso haya sido claro para todos. Vamos a tener
creo que este tipo de tomas o de en vivos más constante para ustedes, para que se empapen más del uso del producto. Un excelente producto que nos acompaña y que hemos usado todo el tiempo aquí en La Mariano, y para que ustedes tengan más herramientas de elaborar unos productos diferentes en casa con herramientas sencillas y procesos sencillos para ustedes. Chef, si nos puedes repetir cómo empezaste el proceso para hacer la masa. Bien, el proceso fue muy sencillo, básicamente descrito en dos partes, es colocar todos los ingredientes de mi receta en la olla de la batidora, excepto mi materia grasa. Y empiezo un proceso de amasado lento hasta que yo evidencie que hay un desarrollo de gluten, una tenacidad, una consistencia en mi masa, y luego empiezo a adicionar mi materia grasa en pequeñas porciones, esperando que la masa vaya homogenizando o aceptando esas cargas de grasa poco a poco. Es un proceso que puede tardar 10, 15 minutos en la amasadora. Si lo hacemos a mano, recomendable que hagan porciones por ahí de 300 gramos de harina o 400, que es un poco más manipulable en la mano para que no sea como tan agotador el proceso. Chef, nos preguntan si la masa solo tiene un reposo. Si la masa solamente tiene un reposo, digamos, en el proceso que hicimos hoy, que era para el en vivo como tal, hicimos algo que nosotros llamaríamos como un proceso directo, que fue que mezclamos, desarrollamos gluten, sacamos, porcionamos, llevamos a fermentación y horneamos. Ya como Edilson les comentaba, digamos, anteriormente, si yo tengo la oportunidad y el tiempo de poder darle unos descansos a la masa, va a ser mucho más amigable con la masa y vamos a tener un producto de una mejor textura, un mejor aroma y unas mejores condiciones o cualidades en la masa. O sea, sí puede ser recomendable que yo tenga unos reposos para elaborar mi producto como tal. Así es, en el caso de hoy, como dice el chef, se trabajó un proceso directo, que es mezclar en toda una sola etapa, en este caso pues que se lo colocó la margarina al final, poco a poco, pero también existen otros procesos que de pronto más adelante los veremos en otros en vivo, que son los procesos tradicionales, los que se trabajan con esponja, con polish, con viga, con masa madre, entonces ahí son otros temas de sabores que se encuentran. Pero el caso del pan de hoy es un proceso totalmente directo. No sé si hay otra pregunta, Mile. No sé si ¿por qué no, Edilson, desmigajamos esto como para que puedan ver la miga interna del producto? Claro que sí, chef. Y tengan como una idea de qué alvéolos tiene mi masa, ¿sí? La que teníamos elaborada con anterioridad. Y aquí pues podemos apreciar una miga bastante húmeda, bastante suave, esponjosa, y esto se logra pues con la receta como tal, ¿sí? Entonces como aquí encontramos una formulación muy enriquecida, entonces vamos a encontrar este producto así como lo estamos viendo aquí en la cámara como tal. Esperamos pues que en algún momento ustedes lo puedan hacer, nos puedan contar cómo les fue con el proceso. En los próximos en vivo que tengamos, que nos cuenten, realicé la receta, me pasó esto, tuve esta falla, me fue muy bien, le aporté esto, le quité esto, porque obviamente en la panadería y en la cocina no hay nada escrito. Hay una receta estándar y puede estar la cantidad de harina, de sal, de azúcar, de margarina, de levadura, pero yo le puedo quitar, poner, adicionar. Así es, chef, ¿cierto? claro que sí. Esperamos que les haya gustado este en vivo, esperamos que les hayamos aportado, esperamos que utilicen la marca, que para nosotros es un excelente ingrediente para nosotros, y contamos con ustedes para los siguientes productos que podamos elaborar. La Mariano, igual que Haz de Oros, abierto para todo lo que ustedes necesiten. Así es. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, gracias al chef, gracias a la Mariano Moreno por recibirnos y esperamos verlos en una próxima oportunidad.